Que Dios les bendiga, mis hermanos. Somos el grupo número 3. Sus integrantes son el hermano Rosenberg Ulloa, el hermano Hernán Pérez y su servidor José Cruz. En esta oportunidad, mis hermanos, queremos compartir con ustedes la manera en que los creyentes de Corinto celebraban la Santa Cena. Óigase bien, manera en que los corintos celebraban la Santa Cena del Señor. Posiblemente quizás a estas alturas ellos no habían captado muy bien las directrices de cómo celebrar la Santa Cena o habían ignorado estas mismas. ¿Por qué digo esto? Porque en la Santa Cena, la cual ellos celebraban, había en esa Santa Cena, había abusos en la Santa Cena del Señor. Sí, había abusos en la Santa Cena del Señor. ¿Por qué había abusos en la Santa Cena del Señor? Porque no se daba lo que el Señor quería, porque no había uniformidad, porque no había unidad, porque no había aquel sentimiento mutuo, sino que era diferente. En esta cena que ellos celebraban, escuche bien, dice, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, ¿para qué ellos se congregaban? ¿Para qué ellos se reunían en esta Santa Cena? Que los corintios celebraban, óigase bien, ¿qué es lo que habían? Había divisiones, también habían disensiones, habían aprobaciones, también había hambre, embriaguez, había menosprecio y se avergonzaban unos con otros. Óigase bien, en el libro o en la primera carta de Corinto, en el capítulo 11, versículo del 17 en adelante, nos habla de esto. Quiero leerles desde el 18. Dice, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la santa cena del Señor. Óigase bien, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, cada quien llevaba lo que tenía en casa. Algunos eran pudientes y llevaban mucha comida y mucho vino. Estos se adelantaban con sus amiguitos. Estos se adelantaban y se comenzaban ellos a tomar la Santa Cena. Había glotonería, había embriaguez y había también hermanos que llegaban por ahí muy humildes y que ellos no llevaban mucha comida o comida quizás como le llamaríamos comida muy buena o humilde. Entonces por eso es que aparecían las divisiones, porque cada quien se juntaba con sus amigos. Habían disensiones porque hacían lo que querían y comenzaban a hablar. Se aprobaban unos a otros, como también el Señor puede dar su aprobación o no a esto. Había hambre y embriaguez, había menosprecio y se avergonzaban unos a otros. ¿Por qué pasaba esto? Porque no se celebraba la Santa Cena como Dios quería. Entonces vamos a ver un poquito de la institución de la Santa Cena del Señor. Institución de la Cena del Señor. Esto está en el versículo 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces podemos ver que las directrices dejadas por nuestro Señor Jesucristo, Pablo las estaba recalcando y no era de la manera en que los corintios la celebraban. Era muy diferente. La Santa Cena del Señor se daba en orden. La Santa Cena del Señor era uniformidad. Había unidad entre todos, como lo debe de haber hasta el día de hoy. Había amor. Todos éramos iguales o todos eran iguales. Estas fueron las directrices que el Señor dejó para su Santa Cena. A continuación dejo a mi compañero. Muchas gracias. Dios les bendiga. Tenga cada uno de ustedes buen día. Mi nombre es Rosenberg Ulloa y continuando con el tema número 3 acerca de la manera en la que los creyentes de Corinto celebraban la Santa Cena, vamos a hablar en estos momentos, en la siguiente diapositiva, acerca de tomando la cena indignamente. Nos hemos basado en la lectura de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 34. Y vamos a darle lectura a estos 8 versículos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Este es el consejo que Pablo le estaba haciendo a la iglesia de Corinto, porque en realidad no estaban celebrando la cena del Señor como debían. Pero algo que nos ha llamado mucho la atención, en la siguiente diapositiva, leemos: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, aquí encontramos consecuencias de tomar indignamente la cena del Señor. Y nosotros hemos enumerado 3 consecuencias. La número 1, juicio. La número 2, enfermedades. Y la número 3, muerte. Nos podemos preguntar, ¿por qué hablaba esto o estas palabras las escribía el apóstol Pablo? Bueno, los corintios, trataban a la cena del Señor como que si fuera cualquier banquete, cualquier comida. Comían a su gusto, sin juzgar correctamente lo que comían ni para qué lo comían. No distinguían correctamente, es decir, no discernían, no tomaban diferencia entre celebrar la cena del Señor y reunirse a comer cualquier comida entre un grupo de amigos. Cuando Jesús instituyó la cena, dijo con referencia al pan: esto es mi cuerpo. Es decir, que al comerlo es que lo estemos haciendo en memoria de Él. Ese cuerpo, recordemos, fue crucificado en el Calvario para lograr la redención nada más y nada menos de los pecadores. Al tener esto en mente, la persona está discerniendo el cuerpo de Cristo.
Al estar comiendo para su gusto una comida común, los corintios no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo, que fue sacrificado por cada uno de nosotros para limpieza y purificación de nuestros pecados. Ahora bien, cuando hablamos que juicio se come y se bebe para sí, la persona que al comer la cena del Señor no discierne el cuerpo que Cristo sacrificó por los pecadores de la comida común, que es para satisfacer el hambre física, se condena a sí mismo porque peca, se encuentra bajo condenación o podemos mencionar que se contrae la culpa. Y si no nos arrepentimos, seremos condenados eternamente. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, recordemos lo que leímos al principio en el versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es por eso, hermanos, que debemos de darle la verdadera importancia que la cena del Señor conlleva. Y es importante que podamos identificar cuál es el verdadero significado de la Santa Cena. Y para eso dejo con ustedes a mi compañero Hernán. Bendiciones, hermanos, continuando con la temática de esta noche, veamos el significado de la Santa Cena. Cabe mencionar que la Santa Cena es uno de los sacramentos que practicamos como Iglesia del Señor, la cual fue instituida por el Señor Jesús en la víspera de su muerte expiatoria. Consiste en la participación religiosa del pan y del vino, elementos que al ser presentados al Padre en memoria del inagotable sacrificio de Cristo, se convierten en el medio de gracia por el cual se inspira y aumenta la fe y la fidelidad hacia Él. Las características de esta ordenanza son las siguientes. Número 1, la conmemoración. Haced esto en memoria de mí. Esto lo dice en 1 Corintios en su capítulo 11 y versículo 24. El acontecimiento cumbre del ministerio del Señor Jesús fue su muerte, pues por su sacrificio hemos sido salvos. Número 2, la instrucción. Dos grandes verdades del Evangelio son expresadas en la Santa Cena. Número 1, la encarnación. Esto lo vemos en el libro de Juan en su capítulo 1 y versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. También podemos leer en el libro de Juan en su capítulo 6 y su versículo 33, hablando acerca de la expiación. El pan y el vino constituyen un cuadro de la muerte y de la separación del cuerpo y el alma, la separación de la carne y la sangre. El pan nos dice que el pan de vida debe ser partido o quebrado en la muerte, con el objeto de ser distribuido entre los que tienen hambre espiritual, y el vino debe ser vertido y simboliza la sangre de Cristo, que es su vida, la cual debe ser derramada en la muerte con el objeto de que su poder limpiará y dará vida a los que tienen hambre y sed de Él. Número 3. La inspiración. Al participar del pan y del vino y de la comunión, se nos recuerda y asegura que por la fe podemos recibir verdaderamente su Espíritu y reflejarla en el mundo juntamente con sus características. Número 4. La seguridad. Dios ha aceptado la sangre de Cristo, y esto lo podemos ver en el libro de Hebreos en su capítulo 9, versículo 14 al 24, comprometiéndose por amor a Cristo a perdonar y a salvar todos los que vienen a Él. La sangre de Cristo es la garantía divina de que será misericordioso y benigno
con el pecador. En el acto de participar de la cena del Señor, no podemos llegar con una actitud de santos y de perfectos, sino que debemos de llegar con fe, que en el sacrificio de Cristo somos limpiados, que Dios limpia por medio de su sacrificio nuestras imperfecciones y nos asegura el perdón de nuestros pecados. Por último, hermanos, podemos ver cuáles son los beneficios que obtenemos al participar de la Santa Cena, de este sacramento importante, pero cuando lo hacemos de la forma correcta, obtenemos el perdón, la sanidad y la comunión. Estos son los beneficios que obtenemos al participar de la forma correcta en la Santa Cena del Señor. Hermanos, hasta aquí ha llegado nuestra participación. Agradecemos su atención prestada. Que el Señor les bendiga.